Bienvenidos y bienvenidas un día más a Media Hora con tu microbiota, nuestro espacio de divulgación en YouTube en el que intentamos aprender cada día un poquito más sobre nuestra microbiota, sobre la salud intestinal y en general sobre todo aquello que nos pasa cuando pues hacemos una digestión, cuando tenemos algún tipo de patología o cuando simplemente viviendo nuestro día a día referimos determinadas sintomatologías que a veces pues se esconden detrás alguna situación relacionada con nuestro intestino que debemos tratar o no. De todo ello vamos a hablar hoy, centrándonos en un tema del que pues muchas veces nos cuesta hablar, ¿no? ¿A quién le gusta hablar de caca, de cagar? Pues mira, hay que hablarlo con toda la naturalidad, con toda la claridad, porque cuando uno decide no hablar de este tema, lo que pasa es que normalizamos mucho determinadas cuestiones que en el fondo esconden problemas que podemos intentar atajar mejor para tener una mejor digestión, para tener un mejor tránsito intestinal y para cuidar mejor de nuestra microbiota. Hoy queremos centrarnos en eso, en el estreñimiento. ¿Qué pasa cuando no vamos de una manera regular al baño y que eso, lejos de ser una cuestión menor en nuestra salud, puede tener unas implicaciones muy importantes en nuestro bienestar? Y lo vamos a hacer de la mano de una invitada que me hace muchísima ilusión que esté aquí, que hace poquito ha empezado unas colaboraciones con nosotros también en redes y con la que estamos aprendiendo un montón y que ya os presento, que es Mónica Pérez. Mónica, bienvenida y muchísimas gracias por estar hoy aquí en Media Hora con tu microbiota. Gracias a vosotros por invitarme. Nada, Mónica, estamos encantados de que estés aquí. Para quien no te conozca, tú eres bióloga, pero es que además te dedicas al mundo de la divulgación. Comentaba yo ahora que estamos haciendo, una serie de publicaciones de colaboración para aprender mucho de ti y de todos tus conocimientos y lo haces a través de tu perfil de Somos Microbiota, que al final, pues es un poquito también nuestra razón de ser. No sé qué tal, qué fue lo que te llevó, por conocer un poco más esta parte tuya de divulgación, no sé qué te llevó a abrir ese Instagram y decir, venga, va, me voy a meter en este mundo de la divulgación en salud y sobre todo centrada tanto en un tema tan guay para nosotros, pero que sabemos que, hasta hace mucho no era tan común, que es la microbiota. Pues a mí todo el tema de la biología, en concreto la microbiología, siempre me ha gustado muchísimo y por eso decidí hacer la carrera. Y luego el tema de la microbiota es porque, mi madre ha tenido muchos problemas de disbiosis y entonces fue cuando, pues intentando ayudarle a ella, es cuando aprendí todo, descubrí este mundo, me pareció algo tan interesante y que no se hablaba de ello y entonces empecé pues a buscar más información y me pareció un mundo increíble. Entonces uní como las dos pasiones que yo tengo, que es todo el tema de divulgar, la creatividad y todo ello, con el tema de la microbiología, más en concreto, pues la microbiología aplicada a la salud, como podría ser la microbiota. Entonces, pues un día dije, oye, pues ¿por qué no lo voy a unir? Y, oye, pues me lanzo, ¿no? Porque cuando yo decía, pues voy a empezar a divulgar por redes y tal, claro, mis conocidos, mi familia decían, bueno, vale, pues como hobby y tal está bien, Como hobby pero está bueno, bien, ¿no? oye, pues al final es lo que me apasiona, entonces pues espero poder dedicarme profesionalmente durante mucho tiempo a ello. Además, creo que estamos viviendo, lo hablamos muchas veces aquí, un boom o una especie de edad de oro de la divulgación en general de muchos temas, o sea, no solo sanitaria, pero de la salud de una manera muy específica, ¿no? No sé si tú lo ves porque me da la sensación que la gente demanda información sobre su salud. Antes, como que solo hablábamos de salud cuando íbamos al médico y simplemente para hacer una comunicación muy unidireccional, o sea, nosotros escuchábamos y el médico nos decía cosas. Y ahora, sin embargo, me parece que sí que hemos abierto esa bidireccionalidad y queremos saber, nos interesa, queremos mejorar cosas que están en nuestra mano más allá de cuando tenemos que tratar una enfermedad. No sé si tú notas esto en tus seguidores. Sí, sí, yo lo noto mucho, sobre todo cuando, por ejemplo, pues con el caso de mi madre, cuando íbamos a, por ejemplo, a muchos médicos o especialistas y a lo mejor no le daban una respuesta, y porque el tema tampoco era muy conocido por aquel entonces. Entonces, pues era como, tenemos que buscar la respuesta nosotras mismas, ¿no? Claro. Y entonces es como dice muchas veces la doctora Saria Poni, de el empoderamiento, ¿no? Del paciente, de que yo creo que estamos ya buscando las respuestas no solo yendo al médico en esa consulta tal, sino también pues con un poco pues leyendo libros, leyendo artículos. Yo creo que todos ya nos empezamos a interesar más de tomar las riendas de nuestra salud, yo creo. Entonces, igual que se demanda el buscar información y pues eso, buscarla, ¿no? Leer cosas, también por el otro lado, pues las personas que hemos buscado esa información, pues de
transmitirla también a los demás. Es un poco como, sí, lo que has dicho, vaya. Sí, es importante. Pues, por ejemplo, uno de los temas de los que hoy queremos hablar contigo, esperamos que en otras ocasiones te enredemos para hablar de otros, pero es verdad que hay un tema que es fundamental para hablar de microbiota y en general de salud intestinal, y yo creo que, bueno, estamos superando un poco esa barrera de que ese pudor, ese tabú del que supone hablar de cuando uno va al baño, cuando uno va a hacer caca, y poder hablar de caca con libertad. ¿Cuántas veces o cuánta información? Te pregunto, Mónica, ¿puede darnos la forma de nuestras heces, el olor, el color de nuestras heces con respecto a qué nos está pasando en el intestino? A ver, al final la información que dan es, o sea, es importante y el cuántas veces vamos, el cómo son, pues también eso, nos dicen mucha información. Entonces, pues bueno, hay una escala que es la escala de Bristol, que te dice más o menos por según la consistencia lo que te puede indicar, ¿no? Por ejemplo, pues eso, temas de si son más líquidas, puede ser diarrea, entonces ahí hay problemas. O si las deposiciones son menores, por ejemplo, a 3 a la semana, ya se considera estreñimiento. Entonces, pues hay que ver un poquito pues, qué es lo normal, porque si no hablamos de estos temas, no se sabe qué es lo normal. Entonces, pues eso, pues mucha gente puede vivir estreñida durante mucho tiempo de su vida, durante toda su vida, pensar que es lo normal y que eso acarre pues, otros problemas de disbiosis o, bueno, otro tipo de problemas o que ese estreñimiento esconda, por ejemplo, un síndrome del intestino irritable, por ejemplo. Es que lo hablábamos Entonces, antes, ¿no? Esa normalización de mucha gente como está acostumbrada a vivir estreñida, porque es de estreñimiento sobre todo de lo que vamos a hablar hoy en este episodio, no concibe que eso no es un ritmo normal de deposición, ¿no? Dice, bueno, pues yo es que toda mi vida he ido al baño 3 veces a la semana, lo que tú comentabas que ya se considera ese umbral en el que pasa a ser estreñimiento, y no lo ven como algo raro, ¿no? Claro, entiendo que ¿por qué ese umbral es importante decirlo, ¿no? O sea, ¿por qué a partir de 3, por ejemplo, que se pone el baremo, tenemos que tener esto en cuenta? claro, bueno, pues la definición o de estreñimiento, pues eso se considera menos de 3 deposiciones. ¿Por qué lo han puesto así exactamente? Pues no lo sé. Supongo que porque es menos, ya yo creo que puede desencadenar más problemas, ¿no? O que indique pues un tránsito intestinal lento y que ya sea pues grave, ¿no? Para la salud. Claro. Y, por ejemplo, pues algunas de las causas, ¿no? Del estreñimiento sería, por ejemplo, pues el movimiento intestinal lento y esto lo que también nos puede dar una idea es de que a lo mejor tenemos, bueno, esto ya entro en causas, pero si tienes un tránsito intestinal lento, puede ser que a lo mejor tengas un exceso de metano, que esto se relaciona, por ejemplo, con el SIBO, con el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Cuando tenemos, bueno, en realidad digo SIBO, pero cuando hablamos de metano sería IMO, pero bueno, para que nos entendamos. Entonces, bueno, pues un exceso, por ejemplo, de metano puede hacer pues que todo vaya más lento y entonces ralentizar todo lo que sucede en el intestino y que estas deposiciones pues sean menores. Entonces, no solo indica que, bueno, pues que sea un estreñimiento, sino que eso ya te digo que va a esconder otros síntomas u otras complicaciones. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente, claro. Tú hablabas de las causas, ¿no? Y que puede haber ese problema de movimiento Sí. intestinal lento. ¿Qué otros factores pueden ayudar a desencadenar un estreñimiento? Vale, pues por ejemplo también sería pues una dieta baja en fibra, por ejemplo, porque la fibra lo que hace también es mover pues todo por el intestino, entonces si no tenemos esa fibra, pues puede que también pues, el movimiento sea más lento. Por ejemplo, también otra de las causas es una deshidratación, pues que no se beba suficiente agua. Entonces, pues ahí ya nos está indicando pues, que hay otro problema. Normalmente eso, el estreñimiento no suele ser un problema como tal el estreñimiento, sino es porque esconde algo más, esconde y acarrea otros problemas. Entonces es como lo que vemos, ¿no? Pero en el fondo pues hay más cosas, que es lo que puede suponer un problema. Y luego también hay una de las causas que es una absorción excesiva de agua. Por ejemplo, en el tema del agua es o falta o que bebemos poca agua o que se absorbe demasiada agua o ambas. A lo mejor puede ser una combinación. Luego también hay muchos factores que es en el propio estilo de vida. Por ejemplo, pues personas con muchísimo estrés,
pues al final si tu cuerpo está alerta, no va a hacer las necesidades normales. Uh-huh. Y, por ejemplo, también el sedentarismo, falta de movimiento, de actividad, pues el cuerpo también pues, se ralentiza, ¿no? Digamos, un poquito. Luego también alguna toma de medicamentos también puede suponer que uno de los efectos secundarios sea el estreñimiento. Y luego también, como he dicho antes, el síndrome del intestino irritable. Eso ya no sería tanto con las causas, o sea, en el hábito, los hábitos de vida, sino esto ya sería pues otras complicaciones, ¿no? Que sería el síndrome del intestino irritable, el sobrecrecimiento bacteriano, bueno, que en este caso en lugar de bacteriano sería de arqueas, que sería lo de metano, pero bueno, para que nos entendamos, pues un sobrecrecimiento. Y luego también unas disbiosis, o sea, disbiosis es cuando tenemos un desequilibrio en la microbiota. Entonces esto no sabemos si es causa o consecuencia, pero sí que se ve que en personas con estreñimiento crónico pues tienen una alteración, tienen menos bifidobacterias y más Clostridium. Entonces esto nos puede indicar también pues estas causas, ya digo que puede ser causa o consecuencia, no se puede saber. Entonces lo que sucede es que cuando baja la composición de las bacterias, de las bifidobacterias, estas son las que producen ácidos grasos de cadena corta, que bueno, que es como la fuente de energía pues de las células del intestino. Entonces, si falla, digamos, como esa fuente de energía, pues va a hacer pues, que todo vaya más despacio, más lento, pueda ser una causa. Y cuando suben en las bacterias de Clostridium, que suelen ser bacterias patógenas, también son inflamatorias, o sea, proinflamatorias. Entonces puede haber ahí como esa combinación de que bajan unas y suben otras, las que se dan en estos casos de estreñimiento crónico. Claro, precisamente a esto quería llegar, ¿no? Preguntarte cuáles son las consecuencias que tiene el estreñimiento de la microbiota o viceversa. Tú lo comentabas ahora muy bien. Nunca se sabe muy bien si es la causa o la consecuencia, si fue antes el huevo o la gallina. Claro, entonces de cara a los tratamientos dentro del estreñimiento, luego hablaremos un poquito más también de esta parte de los probióticos, pero entiendo que, claro, lo primero que te dicen o lo primero que entiendo que tenemos que abordar, por ejemplo, es saber cómo come ese paciente. Tú comentabas también, tenemos una dieta baja en fibra. Bien, entiendo que ese tiene que ser el primer paso para arreglar este estreñimiento, pero también me parece muy interesante lo que tú comentabas de, bueno, ojo, que si ahí se esconde detrás un SIBO o un INMO, igual también precisamente esa estrategia nutricional no es igual que si ese estreñimiento es causado por otra causa, ¿no? Eso es. O sea, para hacer una valoración de por qué sucede este estreñimiento, hay que tener en cuenta todo el historial del paciente, su estilo de vida, su dieta, todo. Incluso puede ser que estemos hablando de un estreñimiento crónico, la que le ha pasado toda la vida, entonces eso ya nos puede indicar como que es algo ya que le pasa, que puede ser un síndrome del intestino irritable, o también puede ser pues, que sea más propenso a un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Ya nos puede indicar, o si es un estreñimiento puntual. Normalmente en tipos de estreñimiento puntual yo creo que la gente no suele ir al médico porque suele ser cosas, pues a lo mejor periodos de estrés, claro. Cosas que son como muy puntuales, un cambio en la dieta. Sí, que responden a un tema muy concreto. Eso es. Entonces, bueno, en estos dos casos, sea como sea, si es crónico o es puntual, hay que mirar todo. En plan, si ha habido cambios en la dieta, si se consume suficiente agua, cuánto ejercicio se hace. Y luego ya pues descartar otras patologías, que no sea algo también funcional del intestino, que no haya pues algún otro problema. Entonces hay que ir primero descartando como de lo más grave y luego también mejorando todo el estilo de vida. Entonces primero se va descartando un poquito pues que no sea alguna patología, ¿no?, concreta que haya que tratar ahí y luego pues eso, pues tener en cuenta todo el estilo de vida. El estrés suele ser cosas que no se tienen muy en cuenta, pero el estrés influye muchísimo, porque si tu cuerpo eso está alerta, pues claro, pues no se va a relajar, ¿no? Claro. Luego también, pues eso, el agua, la deshidratación, parece que eso se habla mucho, ¿no? En plan, tienes que beber mucha agua, tienes que beber mucha agua. Pues es que el agua es muy importante para todo. Y también, pues eso, el consumo de fibra también sería muy importante. Y también aportar, pues eso, prebióticos, que sería el caso de la fibra. Y luego también es un tema muy interesante el tema de los probióticos también. Si vemos que hay una disbiosis, en estos casos, aunque sea causa o consecuencia, sabemos que va relacionado. Entonces, si consumimos probióticos que tengan estas bifidobacterias que descienden en estos casos de estreñimiento, pues seguramente vamos a mejorar todo el tránsito intestinal.
a que vaya a un ritmo normal y las bacterias puedan hacer su función. Mm. Precisamente hablando de probióticos, claro, no sé si, por ejemplo, el uso de ellos puede darse tanto en unas personas que tengan estreñimiento crónico, que ya venga de muchos años, para, entiendo que reequilibrar esa microbiota que sí o sí va a estar en disbiosis, o si incluso también podrían ser útiles en estos casos concretos que hablábamos antes de, bueno, pues tengo estreñimiento una etapa de mi vida por un episodio de estrés o por un momento en el que mi alimentación la he cambiado y estoy notando esas consecuencias. ¿Podemos usar los probióticos en ambos casos? Sí, y de hecho en temas de estreñimiento puntual, yo sería lo que más recomendaría, porque sería, tú ya sabes cuál es la causa, a lo mejor, pues yo qué sé, pues es un periodo de estrés, o te has cambiado de casa, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, sabes qué es la causa, entonces le pones una solución, que no es que haya que poner un tratamiento. Por ejemplo, si decimos que es síndrome del intestino irritable, pues entonces ya tendríamos que ir al médico, hacer más pruebas, hacer una dieta, cambiar todo el estilo de vida, habría que hacer como muchos cambios y además añadir probióticos. Pero cuando el estilo de vida, pues consumimos suficiente agua, hacemos ejercicio y es simplemente por eso, pues yo qué sé, pues un periodo de estrés y es simplemente eso puntual, pues los probióticos también nos van a ayudar y nos van a hacer pues que ese periodo, ¿no? Pues pase antes y volvamos a la normalidad mucho antes. Entonces, en ambos casos, yo los recomendaría. Ujú. Y no sé si hay otras estrategias a mayores terapéuticas que existen, pero si tienen consecuencias para la salud, por ejemplo, estoy pensando en los laxantes. Claro, igual en el momento nos ayudan mucho y no digo yo que no puedan ser útiles en determinadas circunstancias, pero no sé si también tienen algunos efectos secundarios que, bueno, pues al final sean un parche regular, ¿no? Una tirita, un Sí, embalse. Yo pienso, por ejemplo, en otro tipo de medicaciones como, imagínate, los prazoles, ¿no? Que todo el mundo es como, bueno, oye, que sí te lo tienes que tomar unos días por una acidez muy puntual y tal, pero sabemos que luego tienen una serie de consecuencias muy grandes para la microbiota y para la salud intestinal, que a veces, bueno, pues acaba siendo peor el remedio que la enfermedad. No sé si en el caso de los laxantes y de otro tipo de tratamientos más convencionales para el estreñimiento puede pasar algo similar. claro, es como dices, es poner una tirita a una herida, porque no va a solucionar, o sea, no es una solución. Cuando se habla de estreñimiento hay que ponerle una solución y buscar la raíz del problema y solucionarlo desde raíz, porque si no, pues no nos va a servir de nada, porque lo vas a solucionar un día, tampoco los laxantes son muy buenos porque al final como que arrasan con todo, entonces no le vas a poner una solución, entonces seguramente los vayas a tener que volver a usar y vas a entrar en un bucle que al final te va a acarrear más consecuencias y se va, pues ese problema de pérdida de diversidad Mm. también se va a agrandar. Entonces, si no queda otra porque el problema pues es muy grave, pues en un momento puntual, pues bueno, yo no lo recomendaría. Pero eh, son, es que no son ni remedios, son como, no sé cómo decirlo, pero no son una solución. Ujú. Entonces, lo mejor es buscar una solución, claro. Bueno, precisamente es un poco como los dos modelos de medicina, ¿no? La medicina que Mm. trata el síntoma de manera muy rápida, como decimos, ¿no? El ibuprofeno o el paracetamol o una que repito, no negamos la existencia de esa necesidad, pero que sabes que no te está resolviendo nada. Y sin embargo, pues un poquito este tipo de medicina un poquito más integral, un poco con una perspectiva más holística, busca precisamente, oye, que no vuelvas a estar estreñido dentro de una Claro, semana, ¿no? Entiendo. claro, porque es que es eso, o sea, si tú tienes un problema tienes que buscar como la solución y una solución a largo plazo para que no vuelva a pasar y para que así, bueno, pues todos los síntomas, porque era lo que decía al principio, el estreñimiento es un síntoma que es un síntoma pero que esconde otras causas. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es ir a por esas causas y solucionándolas se solucionará el estreñimiento. Con los temas de los laxantes solucionas lo que el síntoma más notable, pero no está solucionando nada de lo demás. Entonces, si no cambias pues, tus hábitos, tu estilo de dieta, si no te funciona ese estilo de dieta, Mm. no cambias nada más, entonces va a ser pues, una solución a corto plazo, pero que la vas a tener que estar usando durante toda la vida porque no vas a encontrar esa solución.
Claro, luego hablábamos también de cara a la solución, tú mencionabas las bifidobacterias, ¿no? Y lo importante que es este género para tratar este caso específico. Entiendo que también, pues como tú bien decías, si utilizamos probióticos necesitamos que sean de unas cepas específicas de bifidobacterias, porque igual si aportamos otro tipo de bacterias, aunque sean beneficiosas, no resolvemos la disbiosis característica de una situación de estreñimiento, ¿no? Sí, o sea, ahora mismo no te sabría decir exactamente las cepas, pero probióticos que contengan bifidobacterias serían vamos, los esenciales. Incluso alimentos que contengan bifidobacterias serían también recomendables. También Pero hablabas si del tema... encontramos, Sí, perdón, dime. no digo que si encontramos algún probiótico que tenga pues estas cepas de bifidobacterias y que sea un probiótico específico para el estreñimiento, pues entonces eso sería lo ideal. Ujú. También hablabas antes de la parte prebiótica, ¿no? De la parte de Ujú. la fibra. También es verdad que existen, productos prebióticos. Nosotros tenemos uno, el Shandonet, que efectivamente es un prebiótico, no un pro. No está formulado con cepas bacterianas. Y, pero bueno, en la parte de la dieta, de la alimentación, esas fibras existen. Pero a veces... Y aquí rompo una lanza por todos los que, bueno, pues al final no nos dedicamos al mundo sanitario y somos consumidores. No sé si tenemos muy claro a veces qué tenemos que comer cuando necesitamos comer fibra. O sea, no sé si nos puedes ayudar un poquito para pensar, vale, ok, yo necesito tomar un tipo de fibra que me ayude a mejorar mi peristaltismo, a mejorar mi tránsito intestinal. Ujú. ¿Qué tipo de alimentación estaríamos hablando? ¿Qué tipo de productos alimenticios? Vale, pues la fibra se encuentra en frutas y verduras. No quiero entrar como mucho en el tema de qué frutas y qué verduras, porque como al final puedo decir, por ejemplo, yo qué sé, una fruta, ¿no? En concreto, pero puede haber personas que no les siente bien porque al final, pues claro, cada persona es un mundo. Entonces yo con el tema de recomendar exactamente comidas, sí que suelo tener bastante cuidado por eso, porque además en los casos de sobrecrecimiento bacteriano sí que pues hay algunas frutas y verduras que, bueno, pues que no son muy recomendables. Entonces, Ujú. sería buscar qué tipo de alimentos con fibra le sientan bien pues, a esas personas y lo pueden incluir en su dieta, ¿no? Porque eso habría que mirar cada caso específico. Pero Claro. normalmente es aumentar el consumo de verduras, podría Mm. ser. Mm. Es esa individualización, ¿no? Que hablábamos al Ujú. principio de la estrategia nutricional que se decida seguir, pues decir, bueno, pues oye, hay que ver siempre a quién se la aplicamos y qué situación me encuentro dentro de su historia clínica. Pero bueno, por lo menos lo que sí me queda claro es que es aumentar verduras que en general adolecemos bastante de que no sean la porción principal de nuestros platos, ¿no? Claro. Y luego también quería hacer un poco así, porque normalmente sí que nos enfocamos mucho en la alimentación, pero sobre todo en estos casos también de estreñimiento, eh, es muy importante hacer ejercicio, porque la gente es como Mm, que no lo tiene en cuenta, como diciendo, no, si solo con la comida, si yo como bien o bebo mucha agua, ya debería estar solucionado, pero el sedentarismo es una de las causas principales de estreñimiento. Entonces, hay que pues, tener actividad, hay que salir y luego también lo que he estado mencionando durante todo este tiempo, el tema del estrés. O sea, hay mm, que salir a hacer ejercicio, hay que relajarse, hay que trabajar como estas cositas que nunca se tienen como muy en cuenta, que claro. siempre pues solemos intentarlo. A ver, también pues es lo primero que tenía en la cabeza, ¿no? Pues temas de estreñimiento, pues será pues que como mal o que necesito algo más. Pero es que el cuerpo al final es un todo, entonces, pues eso, el tema de estar relajado mentalmente, eso también afecta muchísimo y Mm. eso, la actividad física también. Bueno, es que de hecho la gestión emocional, que nosotros lo decimos siempre, ¿no? Hemos dedicado varias entrevistas, varios episodios, contenido en general, a hablar del eje intestino-cerebro, qué importante es, Ujú. cómo afecta lo que pasa en nuestra cabeza a nuestra salud intestinal y viceversa. Yo creo que, por ejemplo, es verdad que hay un síntoma muy claro, no es tanto sobre estreñimiento, en este caso sería más diarrea, que es como cuando uno está nervioso, cuando uno está preocupado, es que tengo que ir corriendo al baño, ¿no? Eso es como un Ujú. relato muy común en general en gente que te encuentras y le preguntas. Entonces, bueno, al final es una evidencia, ¿no? Quizá con el estreñimiento Ujú. nos cueste más relacionar ese punto de estrés, no sé cómo lo ves. Sí, aunque yo creo que también se suele relacionar mucho, porque, a ver, yo creo que sí, que la diarrea se asocia más a periodos Mm. de estrés o de nervios más bien, De nervios, pero justo, a eso me refería. yo creo que el estreñimiento es como ese estrés de miedo más que de nervios. Bueno, es que no sé
tiene algún tipo de relación o hay diferentes tipos de estrés, pero yo es como que lo veo más así, cuando estás como más alerta, Ujú. una como que dices, pues, no sé, como que el cuerpo intenta retener todo y decir, pues, no estoy relajado como para, ¿no? Poder ir al baño. Claro. Entonces yo lo veo un poco como así. Luego también, cada persona luego, pues, reacciona, ¿no? Al estrés de una manera diferente. Mm. Pero si ya hay como una tendencia a ese estreñimiento, pues seguramente sea por ese lado más que por el otro. E incluso a veces muchas patologías, los síntomas que tienen son tanto estreñimiento como diarrea. O sea, sufrir Claro. durante unos días mucho estreñimiento y luego periodos de diarrea. O sea, hay como esa combinación, ¿no? Que parece que son cosas como muy diferentes, pero luego en verdad van relacionadas. Sí, que hay gente como que no llega a tener nunca un tránsito normal, ¿no? Un tránsito Eso intestinal es, normal, sino que va sí. pasando por distintos episodios. Claro, yo entiendo que Ujú. incluso a nivel de absorción de nutrientes y demás, eso también es un problema, ¿no? Que un cuerpo esté pasando Claro, del estreñimiento a la diarrea constantemente. claro, porque bueno, tanto en estreñimiento como en diarrea no se van a absorber bien los nutrientes, porque ya contamos con que pues, va a haber alguna disbiosis, ya lo que decíamos, ¿no? Que ya no sabemos si es causa o consecuencia, pero va a haber una disbiosis si no hay un tránsito normal intestinal. Ujú. Entonces, si encima pasamos de periodos de un punto a otro, entonces ahí ya nos está indicando de que el tránsito pues, va de lado a lado y que la microbiota no va a estar bien. Claro. Si, por ejemplo, son estreñimientos o diarreas puntuales que podemos encontrar la causa, pues podemos decir, bueno, tampoco hay que alarmarse porque puede ser por este caso concreto, no pasa nada. Pero eso, si nunca hay un tránsito normal, ahí ya es que la microbiota no está bien. Claro. La microbiota, la verdad es que nos ha ido en estos últimos años, creo que hemos ido, afortunadamente, a nivel científico, descubriendo nuevas cosas con las que nuestra microbiota está relacionada. Tú que te dedicas al, pues eso, que eres bióloga, que además pues estudias de manera más concreta la microbiota, que es a lo que te dedicas a divulgar también, eh, no sé cómo ves en este momento, pues eso, todas las innovaciones o digamos que avances científicos relacionados con todo lo que sabemos relacionado con nuestro intestino. Yo no sé si tú te esperabas cuando estudiaste, por ejemplo, o en general ahora en tu día a día, en tu trabajo, ver tantas implicaciones por parte de otro órgano más, ¿no? Que es la microbiota. Pues yo cuando estudié no se daba nada de microbiota. O sea, dábamos microorganismos, ¿no? Pues en general todos los que existen, bueno, todos los que existen no, pero bueno, dábamos a las familias, pero tema de microbiota, nada. Fue cuando me puse a investigar por mi cuenta, ¿no? Cuando me di cuenta, pues eso, todo, como dices tú, todas las implicaciones que tienen, sobre todo me llamó mucho la atención el tema emocional. Eso me Claro. dejó, porque sí que yo creo que todos sabemos que las emociones afectan al estómago, ¿no? Lo que decíamos, bueno, al estómago, ni siquiera, pero siempre decimos como las tripas, ¿no? Las emociones Sí, son como muy viscerales, tal. Siempre tenemos como eso claro, pero ¿cómo? ¿Cómo sucede eso? ¿Qué es lo que pasa claro. para que...? Entonces, cuando fui estudiando más, me di cuenta que dije, bueno, pues esto es un mundo, es que es un mundo completamente aparte. Entonces, como ahora estoy muy metida en todo el tema de microbiota, a mí me parece que ya todo va en relación, ¿no? Con la microbiota. Ya solo me aparecen publicaciones de microbiota en Instagram, noticias. Entonces, yo también me pongo como me paro a pensar y digo, a ver, ¿estará todo el mundo hablando de esto? ¿O es que yo en mi círculo solo ya me relaciono de este tema, ¿no? Porque claro, digo, ya no sé si es un tema que pues se ha puesto de moda, que es muy común, o es porque yo pues estoy todo el día pues Claro. consumiendo noticias, estudiando, entonces he perdido como un poquito el foco, ¿no? Desde fuera de saber si de verdad a la gente le interesa y es un tema que se busque o no, pero yo estoy fascinada, vaya. Yo creo que sí que hay bueno, evidentemente uno crea cajitas de resonancia, ¿no? De los temas Claro. que consume y es normal que esté más al día, pero sí creo que hay por lo menos una intención general de entender un poco qué es eso de la microbiota que suena tanto Ujú. ahora. Y lo que dices tú, al final es ponerle una explicación científica a algo que de manera
inherente, ya sabemos. Y además muchas veces hablamos de cosas negativas, ¿no? De los nervios, con lo cual voy al baño, o el estreñimiento con ese miedo, ese estrés crónico, pero también nos pasa con lo positivo, esas mariposas en el estómago cuando uno está ilusionado, enamorado. O sea, hay cosas que entendemos de manera humana que nos ocurren, pero entiendo que este estudio de la microbiota, los avances, todo lo que vosotros divulgáis a través de vuestras cuentas, tú y otros invitados que tenemos aquí en la sección, por lo menos nos ponen como la parte científica de todo ello. Es decir, esto sí, efectivamente ocurre, no te ocurre solo a ti. Claro. Y tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido dentro de nuestro organismo. No sé tú cómo ves o qué te gustaría ver de aquí a unos años con respecto a avances que podamos ir teniendo con respecto a la salud general, sistémica y su relación con la microbiota. ¿Cuál es Pues, el ámbito que más te puede interesar o suscitar interés? pues a mí me encantaría que todos los profesionales sanitarios pudiesen recomendar probióticos y que supiesen del tema y fuese como algo normal, ¿no? Por ejemplo, de todo, incluso pues eso, ir al ginecólogo que te pudiese mandar probióticos, ir por ejemplo pues a un psicólogo también y que pudiese saber al menos qué son, ¿no? Los probióticos y ya por Bueno, de hecho, recomendarlos. existen los psicobióticos. Claro, por eso, como hablábamos de la relación entre las emociones, ¿no? Y el intestino, porque al final hay una relación, pues que se tenga también en cuenta, ¿no? O, por ejemplo, ir al dentista y que te pueda mandar pues, probióticos para ayudarte a la microbiota oral. Como al final la microbiota nos puede, o sea, está en todo y los probióticos nos pueden ayudar, a mí me encantaría que fuese como algo más normalizado y todos los profesionales supiesen y pudiesen incluso pues recomendar, ¿no? Si fuese el caso. A lo mejor pues no, en algunos casos que no los querrían recomendar, porque bueno, lo que fuese, pero sí, que se pudiese hablar de ello y que todos lo supiesen. Quiero pensar, por ir terminando con una nota positiva, que algo hemos avanzado, ¿no? Yo creo que en la práctica clínica en general se está intentando involucrar mucho más el uso de probióticos. Sí que es verdad que, pues, por ejemplo, como estábamos hablando de este episodio en el estreñimiento, pues a veces cuesta un poquito más que se apliquen en este tipo de casos. Creo que ya está muy normalizado su uso cuando a alguien le da un antibiótico, o sea, ya es casi un binomio muy común y muy fácil de encontrar para intentar evitar esa agresión a la microbiota con el uso, pues eso, de los antibióticos, que sabemos que son, que barren totalmente tanto lo malo como lo bueno. Pero quizás sí que hay que dar ese pasito más a decir, vale, pues otro tipo de problemas, otro tipo de trastornos, de situaciones intestinales que son además súper comunes del día a día, ya no te digo, en especialidades más complejas, pero simplemente de medicina de familia, que son situaciones que se encuentran todos los días, o el propio farmacéutico incluso de una persona que se pasa por la oficina de farmacia, oye, mira, me pasa esto, tengo este tránsito intestinal lento. Quizás ahí es donde falte dar ese pasito, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Es lo que me gustaría ver en un futuro. Bueno, pues probablemente yo creo que con tu granito de arena que estás poniendo a través de Somos Microbiota, que es tu perfil de redes, y yo quiero pensar que estas entrevistas también ayudan un poquito, incluso a que si los profesionales pues no se animan, que yo sé que sí, y que muchos ya están subidos a este carro, también los propios pacientes, enganchando un poquito con lo que hablábamos al principio de la entrevista del empoderamiento que nos hace falta también tener, pues bueno, tengan en su mente que cuidar la microbiota en casos como este es fundamental y que, bueno, sobre todo pues que para el estreñimiento nos quedamos de manera muy clara con dieta, ejercicio, gestión emocional y equilibrio de la microbiota. Mónica, porfa, si nos das un par de consejos, aunque ya sé que se resumen un poco en esto, para cuidar nuestro tránsito intestinal, te lo agradezco. Vale, pues el primero sería aumentar la fibra en las comidas, el consumo de agua, que sea, pues hay que hidratarse bien. Ejercicio físico, una actividad moderada, si nunca hemos hecho deporte, pues poquito a poco. Gestión del estrés, empezar a meditar, relajarse o ir al psicólogo si fuese necesario para tratar los problemas que sean necesarios. Bueno, descartar patologías, eso por supuesto. Y también el consumo de alimentos fermentados y luego también prebióticos, ya lo he dicho que es la fibra, y probióticos también. Pues nada, yo creo que es una buena lista de deseos. Así que nos quedamos con todo ello y Mónica, te agradecemos de verdad de corazón que hayas estado aquí. Le recomendamos a todo el mundo que si no te sigue ya, que seguro que sí, pero que te sigan también en tu Instagram. Y nada, eso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias y, por supuesto, gracias a todos los que habéis llegado hasta el final del episodio. Nos vemos en el próximo Media Hora con tu microbiota.